Hola a todos, estamos de vuelta en otro episodio de Cuéntate Otra. Y en esta ocasión regresamos con la dinámica de las historias. Y en el día de hoy vamos a estar hablando específicamente sobre cementerios. Antes de empezar un poco pues con el contexto y ya con la temática del día de hoy, nos presentamos. Yo soy Andrés, como siempre. Y aquí está conmigo, como siempre también, mi amigo Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, muy bien. El día de hoy, a contar historias de cementerios. ¿A ti te dan miedo los cementerios, Andrés? Fíjate que es una pregunta interesante, porque mucha gente como que sí le tiene ese rechazo o ese miedo a los cementerios. Y pues personalmente yo no. Y a ver, no sé si se deba a que yo ni siquiera he ido tantas veces a los cementerios. He ido un par de veces, podríamos decir. Sí. Y nunca he ido de noche. Pero pues no sé, como que la idea de estar en un cementerio de noche a mí no me causa tanto miedo. O sea, dependiendo del cementerio también cambia la cosa, ¿verdad? Porque una cosa es que te preocupe encontrarte algo paranormal, y ya otra cosa es que haya riesgo de que te salga alguien. Sí. Con un filero o algo así. ¿A ti te da miedo más bien que te salga alguien? Sí. Pero entonces, no sé. ¿tú sí serías de las personas que van a visitar un cementerio de noche? Sí, yo creo que sí. A lo mejor dependiendo de con qué propósito ir. Pues por ejemplo, ya ves que aquí hacen recorridos. Ajá. ¿Tú sí irías? Pues es que habría que ver el recorrido, porque según yo hay recorridos que, para hacerse como que los interesantes, asustan a la gente a propósito. Ajá. Según yo eso es algo que se hace. ¿A poco sí? Sí, según yo sí. Pero no sé, a mí me interesaría más un tour de que vamos al cementerio, vamos a ver las tumbas, tenemos el mausoleo tal que está muy bonito, o sea, algo así. Sí. Y vamos a contar historias de terror, pero que no sea con el riesgo de que llegue un cabrón por atrás y te asuste. Sí. Eso sí, no. Sí, no, pues no. Yo la neta no me metería, En la situación que fuera. En la situación que fuera, si me dijeran, vamos a un cementerio ahorita de noche, va a haber seguridad, va a haber lo que tú quieras. No, güey. O sea, yo sí. O sea, obviamente sí lo vería por el lado que dices de que va a haber alguien a lo mejor ahí que se te aparezca alguien real. Pero yo creo que sí me daría más miedo por el lado de un fantasma, de ver a alguien ahí. Sí, eso sí, sí me daría como que miedito. De por sí ir de día no me gusta mucho, porque como que se siente una vibra medio rarona. Ajá. Pues de noche menos. Pues es que mira, a mí a lo mejor me hace falta ir más a cementerios. Sí. Pero pues a lo mejor suena hasta medio raro, pero yo sí me imagino la situación de estar en un cementerio de noche. Y si sé que es un cementerio bien cuidado, que no se va a meter a alguien de fuera o algo así, pues estar tranquilo, estar hasta calmado. Sí. Por el hecho de que estás en un lugar tranquilo, de cierto modo. No hay mucha gente, no hay mucho ruido, no hay casas, no hay negocios. Sí. Como que esa parte a mí hasta me llama un poquito la atención, de hecho. Sí. ¿Saben qué? Deja cierro acá la puerta y eso, porque como se podrán estar dando cuenta, se está escuchando mucho ruido. Deja cierro. Sí, de hecho, una cosa interesante es que, y yo lo consideré como para el episodio, aquí en Durango, uno de los muchachos que da los tours en el panteón más grande de aquí, que es el Panteón de Oriente, tiene una cuenta en Instagram y en TikTok. Y él sube contenido, al parecer. No sé exactamente qué contenido, pero a mí un conocido me dijo así como que es que él sube a veces como que historias de terror y cosas que ha visto ahí en el cementerio. Sí. Y yo me metí a ver su cuenta de Instagram un poco, pero no encontré algo que nos sirviera así como para el podcast. Pero hasta pensé que lo podríamos entrevistar, fíjate. Pero tiene 12,000 seguidores. O sea, no es así como que le va a aceptar una entrevista a cualquier persona que no conozca.
Pues quién sabe, güey. Pero llegado a cierto punto, pues puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que sí. A ver, pues habría que verlo. Así que sí, quizás futuro podcast, quizás. No estamos prometiendo nada. Sí. Entrevista con un cuidador de cementerio real. Podría pasar. Así es. Y no con una guía. Y no con una IA. Y si no, pues con una IA. Y si no, pues con una guía para que no se queden con las ganas. Exacto. Y nosotros tampoco. Exacto. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar contando más que nada y más que otra cosa, relatos. Historias. Ajá, así es. Así que, ¿cómo ves si me dejas contar una historia pequeñita como para dar introducción a este tema? Adelante. Cementerios. Pues mira, este relato es contado por una persona. Y esta persona nos dice lo siguiente. Escuchen muy bien. Dice que aquella noche, como muchas otras, se encontraba realizando sus rondas de vigilancia. Él era un vigilante. Dice que caminaba entre oscuros y estrechos pasillos, y su lámpara alcanzaba a iluminar a una gran distancia este paisaje. Por supuesto, pues luce aterrador. El viento frío parecía que le cortaba la cara. Estaba ahí totalmente solo, y de pronto, cuando gira en uno de estos pasillos, descubre que con su lámpara había una mujer vestida de negro. Estaba inclinada sobre una de las lápidas del cementerio, llorando. Dice que su cuerpo estaba allí cuando ella la vio. Se veía raro ahí en la oscuridad. Estaba llorando sola. Sintió un miedo terrible. Su cuerpo se congeló, por supuesto. Él sabía que esto no era algo normal. No era posible que alguien estuviera ahí de repente. Cuando de pronto el llanto de esta mujer se transformó en una oscura y fría risa. Le heló el alma. Él estaba paralizado. Ella estaba a unos cuantos metros de él, cuando de pronto ella giró lentamente su rostro, observándolo, y él no podía creer que aquella mujer era su madre, la cual había escapado una vez más del psiquiátrico. Ok, o sea, es una historia breve, pero como con un giro potente. Sí. O sea, yo me esperaría, era su madre que está muerta o algo así. Pero no, o sea, es una historia realista. Real. Porque es una historia, pues, de una persona del psiquiátrico. Así es. Es lo que tú comentabas. Que más que encontrarte un muerto, Ajá, es encontrarte una persona viva. sí, ¿Tú yo querías? Pues es que mira, hay como que dos escenarios. El escenario de que eres esa persona que sabes que esa mujer es tu mamá. Sí. Entonces no da tanto miedo. Pero imagínate ser alguien ajeno, Así que es. no sabe quién es esa persona. Entonces probablemente sí, pues la ves desde la distancia y no sabes lo que estás viendo. Sí, O sea, hay gente que en situaciones así hasta se infarta. claro. Yo Yo creo que para el vigilante pudo haber sido hasta reconfortante el decir, es mi mamá. Sí, como decepcionante pero reconfortante a la vez. Ajá, claro, bueno, y intrigante, ¿no? Así de, ¿qué hace aquí? Que no sabemos también si es peligrosa o no. Sí, o sea, la historia no nos dice si es en plan, ok, es mi mamá, bueno. Porque podría ser, ok, es mi mamá, peligro. Corre. Corre, ajá. También está interesante pensar en qué es lo que hace que una persona que sale del psiquiátrico, que se escapa del psiquiátrico, se ve atraída al cementerio. Ajá. Probablemente ahí hay una historia más profunda y Pues hasta sí. más interesante de, ok, qué es lo que hace que la madre de la persona Ahí. vaya al cementerio específicamente. Exactamente. Me gusta porque tiene como que un toque de suspenso, así que te deja no sabiendo qué. Ajá. Está chido. Por eso quise meterlo al principio, Ajá. para abrir
Ok. este tema. Entonces, esa es tu primera historia del día de hoy, ¿no? Así es. Bueno, mi primera historia del día de hoy, yo creo que también tiene un toque así, pues como el tuyo, que no hablamos de algo súper fantasioso, pero bueno, ya juzgarán ustedes. Esta es la historia, como muchas de estas, que empieza con una persona que consigue un nuevo trabajo. Y ese trabajo resulta ser como cuidador de un cementerio. Sí. Afortunadamente para él, de cierta manera, él no era el único cuidador de ese cementerio. Había varias personas trabajando ahí. Ok. Había unos cuantos cuidadores y había algo así que era como que el gerente que los coordinaba a todos. Sí. Entonces, esto era un cementerio grande, realmente, dividido en varias zonas, por así decir. Y por lo cual a cada uno de los cuidadores se les designaba ciertas zonas. Sí. O sea, los cuidadores no conocían necesariamente ni trabajaban en todo el cementerio. Entonces, ya cuando le estaban explicando cómo funcionaban las cosas, pues a él le explican que su principal trabajo, de cierta manera, iba a ser en las zonas que estaban vírgenes, de cierto modo, estar cavando huecos para nuevas tumbas. Sí. Para nuevos entierros. Y también en parte, pues, cuidar y estar atento a que no le pase nada a las tumbas cercanas de donde él estaba. Sí. Pero bueno, su principal función era esta. Y la persona que cuenta el relato comenta que incluso para él eso ni siquiera se sentía como un trabajo, porque era pues un empleo bastante ameno realmente, ya que él pues hacía ejercicio realmente. Él cuenta que sentía que hacía buen ejercicio, sus familiares y sus amigos, y él se daba cuenta de que se estaba poniendo más ancho debido a pues todo el trabajo que hacía con la pala, con todo el trabajo duro que hacía él. Y bueno, hubo un día específicamente en el que ya le fueron a mostrar como que las demás partes del cementerio para que conociera. Y le dijeron en plan, mira, esta es la zona donde usualmente entierran a las personas que tienen más recursos, a las personas adineradas. Y pues bueno, se vería una clara diferencia entre las tumbas de la clase baja y las tumbas de la clase alta, por así decirlo. Las tumbas de la clase alta tenían estatuas rimbombantes, tenían lápidas muy bonitas, e incluso había pues pequeños mausoleos en los que se conservaban los restos de familias enteras. Sí. Pero él no tenía permitido, de cierto modo, estar rondando por ahí. Esa no era su zona designada, simplemente se le estaban mostrando. Entonces, bueno, su horario de trabajo era un horario normal también. Él usualmente no trabajaba de noche, sino que trabajaba de día. Pero un día, en la mañana, antes de él ir a trabajar, recibe una llamada de su supervisor. Sí. Y simplemente el supervisor le preguntó, oye, ¿tú estuviste en la zona norte del cementerio, donde están las tumbas y los entierros de la clase alta? Pero se lo preguntó enojado, básicamente, que, oye, ¿tú estuviste en la parte norte ayer? Y pues no, el protagonista, el autor de esta historia, responde que no, él no había estado ahí. Y pues esto le extrañó. Entonces él continúa con su mañana y se presenta a trabajar más tarde. Ya en el trabajo se da cuenta inmediatamente de que hay tensión en el ambiente y que todos están así como que un poco estresados y ariscos. Entonces bueno, ya después de hablar un poco con los demás, se entera de que vandalizaron o profanaron uno de los entierros de esa parte, donde ponen a la gente
rica, con dinero. Y bueno, de nuevo su supervisor se acercó a él, le hizo la misma pregunta y le dijo: acompáñame, porque le iba a mostrar pues lo que pasó con esa tumba en cuestión. Y bueno, ya cuando llega ahí, ve lo que fue pues el acto que se hizo sobre la tumba, y lo que se podía ver era que habían intentado excavar la tumba, como si habían querido sacar el ataúd o la persona. Sí. Entonces, algo interesante de lo que se dio cuenta era que no eran marcas en la tierra como de una pala o una herramienta similar. Lo que se veía en la tierra, las marcas, eran como de un animal, se veían como garras realmente. Entonces, bueno, por alguna razón el supervisor como que la tomó en contra de él por ser el nuevo o algo así, y le dijo: mira, esto fue lo que pasó aquí en esta tumba, y hoy en la noche alguien tiene que quedarse y cuidar que pues no vaya a pasar lo mismo, y estar atento. Y pues él se dio cuenta de que se lo estaban diciendo así casualmente, de que tú te tienes que quedar. Okay. Y bueno, efectivamente él se quedó un par de días, y por un par de días no pasó nada realmente. Él cuenta que fueron noches largas y aburridas y cansadas de cierta manera. Sí. Pero ya cuando se acostumbró, a partir del tercer o cuarto día, ya cuando su ciclo de sueño incluso lo había aclimatado acorde a esta situación de quedarse ahí en la noche, pues ya eran como que situaciones más amenas, ¿verdad? Simplemente era pues quedarse ahí y estar cuidando. Sí. Pero bueno, fue más o menos en la quinta o en la sexta noche cuando él cuidando sí puede llegar a escuchar un movimiento brusco, si llega a percibir algo. Y bueno, a él le dieron para cuidarse un rifle, y tenía él una linterna, y tenía también él algo de experiencia con cacería, porque él tenía el hábito de, con su abuelo en la infancia, salir a cazar liebres. Entonces él sabía un poco cómo manejar el rifle y ese tipo de cosas. Sí. Entonces, bueno, se acerca a la fuente del sonido apuntando con su linterna, y pues la apunta cerca, o se acerca a la tumba que habían profanado antes. Y pues para su sorpresa, él puede ver una figura así como de un animal. Era algo que andaba a 4 patas. Él podía ver extremidades, realmente. Él podía ver 4 extremidades y un tronco, pero no veía detalladamente qué era lo que estaba ahí. Entonces, bueno, se asustó un poco, sí, pero asumió que se trataba de un coyote, un perro callejero o algo similar. Sí. No es raro que perros callejeros se metan a cementerios, e incluso que pues tomen restos. Aquí en México hay fotos de perros que de repente los ves en las calles con cráneos, porque se meten a los cementerios y los sacan. Entonces, bueno, se sorprendió, pero no se asustó tanto. Ya lo que comienza a hacer él es que se acerca, y pues él estaba decidido a dispararle a lo que estaba ahí. Entonces él recordó un truco que le había enseñado su abuelo en la infancia al matar liebres, y era que lo que se tiene que hacer es que primero le apuntas al animal con tu linterna, y eso va a sorprenderlo o va a aturdirlo por un segundo, y entonces es en ese segundo cuando tú ya disparas. Entonces, bueno, apunta con la linterna a lo que estaba ahí en la tumba, y estaba listo para disparar, pero se detuvo en seco cuando se dio cuenta que a lo que le estaba apuntando no era un animal, era una persona que estaba andando sobre pies y sobre manos, y pues está completamente desnudo. Entonces
En ese momento él se quedó muy asustado, se quedó perplejo y pues la persona giró y se le quedó viendo fijamente. Fueron pocos segundos, pero pues esta persona lo describe como que él sintió que fue muchísimo tiempo. Se sintió como si estaba helado en el tiempo o algo así. Sí. Pero bueno, súbitamente esta persona simplemente se fue. Y no fue como que se levantó para salir corriendo, sino que así sobre sus pies y sobre sus manos fue como que se fue corriendo en esa misma posición. Ajá. Y bueno, él no tenía a nadie que estuviera ahí con él para confirmar lo que él vio. Y la gente definitivamente no lo creyó, lo tiraron a loco. Y pues bueno, fue algo que de cierta manera él nunca tuvo como que ese cierre de ok, yo vi esto, pero no pude hacer nada al respecto. Sí. Y no había nadie ahí que viera lo mismo que yo. Pero yo estoy segurísimo de lo que vi. Entonces, pues sí, esa es la historia. Fíjate que yo siento que tuvo esta suerte de que no le haya pasado algo, pues. Porque imagínate, para empezar, pues era una persona viva. Tuvo la suerte de que a lo mejor no era un animal y el animal no lo atacó. Bueno, porque no era un animal. Ajá. Tuvo la suerte de que al ser una persona y a lo mejor verse expuesta, pues no se defendió a lo mejor de haberse sentido atacado, no sé. Yo lo que pienso es que esa persona no estaba en sus 5 sentidos, obviamente. Sí. ¿Qué andaba haciendo ahí? Pues no dice, ¿va? La historia no dice qué andaba haciendo ahí. La historia no nos cuenta. Y aparte que pues no hay evidencias. No. ¿Por qué? Porque pues no es como que haya cámaras, ¿no? Que quede grabado ahí. Pero ¿tú crees esa historia? ¿Crees que sí sea real? Yo pienso que sí. Sí, yo pienso que sí hay gente como que lo suficientemente pues trastornada, sí, aunque suene mal, como para hacer algo así. Sí, no. Más adelante yo tengo una historia similar, sí, de cierta manera. Ajá. Pero ahí sí como que conocemos más los motivos. Ah, ok. Pero pues sí, este es como que un caso más extremo de una persona que no sabemos sus motivos, pero está ahí manifestándose pues como si fuera un animal, no sé. Así es. Entonces está padre porque también está la otra posibilidad. O sea, no sabemos si era algo diferente. Que obviamente cuando tú ves eso en ese momento, pues piensas lo peor. Sí. Y con la impresión que tuviste en ese momento, probablemente pues es con la impresión que te quedas el resto de tu vida. Porque imaginémonos que a lo mejor sí hubiera cámaras. Sí. Entonces otras personas hubieran podido ver el video y decir, ah, ok, o sea, definitivamente se vio un hombre que anda ahí gateando. Pero pues para la persona que vea el video y para la persona que lo vivió va a ser muy diferente. La persona que vea el video pues muy probablemente va a decir, no, pues es que es un loco. Un loquito, alguien que está ahí. Sí, un loquito. Pero para la persona que lo vio y lo sintió en ese momento y tuvo el miedo, pues a mí sí me pasaría de que, ok, o sea, racionalmente sé que es poco probable, pero yo el miedo que sentí en ese momento fue como si fuera otra cosa. Sí. Y no me podrían sacar de esa opinión así simplemente diciéndole, ah, pero mira el video, se ve claramente. No, o sea. No, es que es muy diferente. O sea, la perspectiva que uno experimenta, la perspectiva de alguien que nada más ve y opina. O sea, es muy diferente. Sí, es muy diferente. Pero, pues no, o sea, yo por eso siempre digo, yo creo que nunca podría ser velador ni nada de eso. Y mucho menos en cementerio. Sí, es que fíjate, lo de ser velador, por ejemplo, de un edificio público, como que eso sí me da más cosa. O de una escuela. Sí. Porque de repente como que a los cholillos se les ha de hacer muy fácil brincarse o algo así. Sí. O un drogado. Fíjate que, sí, por ejemplo, a mi papá a veces le toca hacer turno de guardia en la escuela. Y dicen que en la escuela se aparece una niña. De hecho, hay videos donde se aparece. O sea, la han grabado. Yo cuando he ido con él a la escuela, sí se siente una vibra así como que rara. O sea, como hay pasillos en los que sientes como que alguien te estuviera persiguiendo. O sea, se siente una vibra así medio rarita. Y sí hay videos y sí se murió una niña ahí.
Ahí se murió una niña. Y dicen que esa niña se aparece. Y mi papá es así como de que, no, pues no te voy a hacer nada y no me hagas nada a mí, al contrario, ayúdame a espantar a los que se quieran brincar aquí. Tu papá sí es su amigo de... Sí. Entonces, pues digo que es mejor aprovechar eso, ¿no? Sí. Pero pues sí, de todas formas no. Yo no podría ser un guardia. No, yo tampoco. O sea, yo te digo que no me daría miedo a lo mejor ir una vez a un cementerio de noche, pero que sea tu trabajo estar ahí todas las noches, toda la noche. Y tú solo. Y tú solo, ponle tú que hubiera 2 o 3 personas más, ok. Sí. Pero sí. tú solo, uff. Sí, no, o sea, igual y si hubiera... En cualquier lugar en la noche, yo creo, o sea. Ponle que hubiera otra persona más ahí o 2. Pues como que ya, como que te relajas, siento yo. Sí. Pero tú solo, como que yo siento que hasta me bloquearía. Como que no sabría ni siquiera, o sea, si estuviera pasando algo, no sabría si me salgo de aquí o aquí me quedo o salgo corriendo, no sé. Entonces, pues... Sí, o sea, dejo que me hagan algo, voy y lucho. No. O sea, no. O sea, yo creo que no sé cuál sea realmente la función de un vigilante. Creo que nada más es vigilar. Porque hasta donde tengo entendido, a mi papá, por ejemplo, aprovechando el tema, cuando a él le toca el turno de vigilancia, estrictamente le ha dicho el director: yo no quiero que usted salga y la haga del valiente, de que salgo y me defiendo y qué estás haciendo aquí. No, tu único trabajo es vigilar y reportar qué fue lo que pasó. Si alguien se mete y roba, tú lo que vas a hacer es resguardarte, que no te vaya a pasar nada, y al día siguiente decir, ¿sabes qué? Se metió una persona y se robó esto y esto, ok. Y esa es tu chamba nada más. Pero para eso no podrían tener cámaras simplemente. Pues yo no sé, pero dice que ese es su único trabajo nada más. Vigilar qué fue lo que pasó. Pues mejor para él, pero a mí se me hace raro porque pues unas cámaras solucionarían eso, siento yo. Pues sí, aunque a lo mejor estando ahí tú pues puedes llamar a la policía y... En el momento. Ah, sí, ahí sí tiene sentido, ¿verdad? Sí, de esa manera sí. Pero pues como te digo, o sea, sí le han dejado muy claro de que no quiero que tú te pongas en riesgo, no quiero que tú salgas y te la hagas de... yo no, porque si se le muere un trabajador... Ajá, exactamente. Pues es un problemazo. Sí. Sí. Entonces, no sé si sea lo mismo un vigilante a un guardia de seguridad. No sé, la verdad, sí, o sea, en el caso de los del cementerio, yo creo que su trabajo es, a lo mejor en caso de que se meta un animal y que lo ves que se está comiendo las flores, pues espantarlo, ¿no? O sea... Sí, pero por ejemplo, si se mete alguien a profanar una tumba, pues yo creo que... Pues llamar a la policía. Pues yo creo. ¿Verdad? Sí, porque... Pues que, o sea, tú no sabes a lo que te exhibes. Pues es que obviamente las personas que están ahí, lo más seguro es que vengan armadas. Sí. Y pues no, o sea, yo para empezar yo no saldría. Si me quieres correr, córreme, pero yo no voy a andar ahí de que, oye, ¿qué andas haciendo ahí? No, o sea, pues ahí, encerrado en la caseta, lo que sea, no sé. Sí, o sea, llama a la policía y si vino, qué bien, si no... Si no, yo aquí me quedé. Sí. Pero bueno. Mira, yo tengo otra historia. Ok. Esta historia se llama F-16. Un nombre raro, ¿verdad? No es muy poco común para una historia. Sin embargo, si tú crees que este título no te causa terror, vas a descubrir por qué sí. Me suena que es como que la parcela o algo así. ¿La parcela? O el número de la tumba o algo así. Ah, ok. Bueno, ahorita vamos a ver. Pues bueno, se llama F-16. La persona que nos cuenta esta historia nos platica que toda su vida ha tenido como que cierta sensibilidad para ciertas cuestiones de terror. Por ejemplo, ha experimentado mucho la parálisis del sueño, ha visto sombras, ha tenido pesadillas, incluso ha visto como en su casa o en algunos otros lugares puede ver sombras o gente pasando, lo cual quiere decir que pues él es sensible a este tipo de fenómenos. Él piensa que con el paso del tiempo pues él se ha estado como que acostumbrando a todo esto. Pues él pensaba eso, ¿no? Hasta hace tiempo. Pues sucede que una noche
empezó a tener pesadillas. Pero estas pesadillas fueron recurrentes. Al menos las tenía entre 2 y 3 veces por semana. La misma pesadilla recurrente. Él cuenta que él, cuando se dormía, empezaba a soñar que caminaba por un pasillo y veía a un hombre. No sabía dónde estaba, simplemente veía un hombre hincado. El hombre estaba hincado frente a él, con la cabeza agachada. Y el hombre lloraba y lloraba, como con mucha angustia, como con desesperación. Pero también podía percibir tristeza en él y en ese llanto. Todas las noches era la misma pesadilla, pero una de esas noches, cuando sueña lo mismo, este hombre hincado, llorando, voltea y se le queda viendo. En el sueño, él ve como este hombre, en sus ojos, tenía clavados en cada ojo un clavo. En cada ojo un clavo, y podía ver cómo la sangre escurría a través de sus mejillas. El rostro que vio fue agónico, fue de dolor, fue de tristeza, y el hombre lloraba, gemía. Entonces él despertó alterado, despertó con miedo, despertó sudando. Así que pues imagina, y cada noche se repetía y se repetía. Y ahora esa misma pesadilla, el hombre llorando, y cada que volteaba a verlo, podía ver los 2 clavos en sus ojos. En una de esas pesadillas, algo cambió. Después de varias semanas de estar soñando lo mismo, el hombre, al voltear a verlo, le señaló hacia el lado izquierdo. O sea, el hombre, cuando lo volteó a ver, después señaló hacia el lado izquierdo. En el sueño, esta persona voltea y alcanza a ver una pequeña tablita que decía F16. Él se quedó en el sueño pensando de qué se podría tratar o qué podría significar. Eso lo dejó pasar, pero alcanzó a distinguir como un poco más el paisaje, como si hubieran tumbas, como si hubieran lápidas. Despertó más agitado que nunca, con muchísimo miedo. Y todo el día siguiente se quedó pensando en todo esto que había soñado, porque el sueño había cambiado. Ahora tenía un dato. Podemos decir con calidez, todo el día se quedó pensando. Todo el día se quedó pensando que podría haber sido. Entonces, como un flachazo le llegó a la mente. Él vivía en un pueblo pequeño. Él no nos dice dónde, pero dice que yo vivía en un pueblo muy pequeño y no había más que un cementerio en ese pueblo, el cementerio municipal. Cansado de las pesadillas y cansado de tener este sueño recurrente cada noche, decidió ir al cementerio. Él nunca había visitado, afortunadamente. No había tenido la necesidad de acompañar a alguien o de llevar a algún familiar de visita al cementerio. Pero para su sorpresa descubre que cada pasillo tenía una letra que lo podía identificar. Cada pasillo tenía una letra del abecedario. Caminó poco a poco y recorrió los pasillos hasta llegar al pasillo con la letra F. Lo pensó, volteó y vio que cada lápida tenía un número. Estaban numeradas. Lo pensó mucho, pero pues bueno, ya estaba ahí. Caminó a través del pasillo lentamente, se fue sumergiendo cada vez más hasta llegar al número 16. En ese momento ya tenía muchísimo miedo. O sea, él describe que ya no quería seguir, pues. Pero pues por otro lado tampoco quería seguir con las pesadillas. Y si algo habría que hacer o algo podía hacer, ahí lo tenía que hacer al llegar al número 16.
pues descubrió que había un mausoleo. Un mausoleo, pues creo que es lo que tú estabas suponiendo ahorita, ¿verdad? Que es como una pequeña, pues sí, ¿no? Como cúpula, no sé cómo llamarle. Es como una casita. Es una casita donde tienen tumbas o cenizas. Sí, son como que las tumbas donde, pues, de los pudientes, ¿va? Sí. ¿Va? Entonces, pues, en la puerta del mausoleo, tenía, no tenía candado, por cierto. Era una puerta de metal muy, muy, muy grande. Y estaba abierta. Ya estaba ahí. No podía dar un paso atrás. Si ya estaba ahí, ya estaba allí. Abrió la puerta y entró. Y lo primero que percibió fue que se sentía un ambiente como de tristeza. No sé si a ti te ha pasado. Como un mausoleo. Ajá, o sea, simplemente como que pasas y como que sientes así una vibra así como que te transmite a lo mejor, ¿no? Esa tristeza que se vivió. Sí. ¿Verdad? Pues bueno, él sintió eso. Entonces, se sintió feo, sintió mal. Pero también descubrió que por la basura que había dentro, por las hojas, por la tierra, era pues era como un mausoleo que no había sido visitado en muchos años. Y estuvo inspeccionando un poco y descubrió que en la parte de abajo, donde decía el nombre de la persona, que no lo puso, por cierto, pero decía el nombre de la persona que estaba enterrada ahí, había un pequeño pañuelo. Era un pañuelo rojo que tenía dentro algo. Estaba hecho como bolita. Él sabía que no lo debía de tocar. Él sabía que no lo debería de abrir. Creo que es pues algo que todos podemos intuir, ¿no? Que como que tú ves algo ahí y dices, no, eso no lo debo de... No es como para que yo lo ande agarrando. Exactamente. Entonces, aunque alguien pues no le haya dicho que no debía de tocarlo, pero pues como te digo, ya estaba ahí, pues tenía que ya no podía echarse para atrás. Entonces ya no era una opción. Él quería resolver el misterio. También abrió el pañuelo y describe que dentro del pañuelo había un pequeño muñeco de trapo. Y en los ojos, o donde deberían de ir los ojos, tenía clavados 2 tachuelas. Parecían que el muñeco había sido impregnado como con sangre. Era sangre seca, sangre vieja, pero se podía distinguir o se podía intuir que había sido bañado con sangre. Él tomó fuerzas de lo poco que le quedaban, quitó las tachuelas, las tiró al piso, al muñeco lo envolvió y al salir del cementerio lo tiró en el bote de basura. Y a partir de ese día, él nos platica que jamás volvió a soñar con este hombre de los ojos sangrantes. ¿Le ayudó? Pues, ¿tú crees que la persona que él soñaba era esta persona a la que la hayan hecho esta brujería? ¿O qué habrá sido? Pues a mí me da la impresión que sí, porque cuando me estabas contando lo de los sueños, como que lo de las tachuelas en los ojos no me sonaba nada, pero ya escuchando lo del muñeco, creo que yo sí he llegado a escuchar de que hay brujerías que consisten en eso, ¿no? De que les pones tachuelas en diferentes partes del cuerpo. Es como vudú esa cosa, ¿no? Ajá, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, pues valiente el de la historia, realmente, sí. Porque pues se arriesgó y ayudó a alguien, yo creo. Uh-huh. Aunque bueno, a lo mejor podríamos decir, ¿qué tal que el espíritu al que ayudó era malo? Sí, que fíjate, a mí me da mucha curiosidad. ¿Qué tal que ese muñeco estaba reteniendo algo que no tenía que retener? Que en vez de ser... Ajá, exactamente. Sí, o sea, retenía algo que tenía que quedarse como retenido. Si hubieras liberado algo malo, por así decirlo. Uh-huh. Fíjate que no lo había pensado desde esa perspectiva. Sí. Pero a mí me da mucha curiosidad eso de por qué... O sea, cómo es que te eligieron a ti, por decirlo. Que tú soñaras eso y tú tienes que ser la persona que tienes que... Ajá. ¿Por qué tú? Pues alguna conexión podría haber, quizás. Yo pensando racionalmente, que obviamente en el momento no es lo que haces, ¿verdad? Pero yo creo que lo ideal habría sido investigar con la familia del mausoleo.
Sí. Porque pues así como cuenta la historia, tú puedes ver los apellidos de las personas y los nombres de las personas. Entonces a lo mejor investigar un poco y ver qué tipo de persona era la que tenía el muñeco, qué tipo de vida tuvo y cómo murió. Uh-huh. Y a lo mejor así ya te haces una idea de si es bueno liberarlo o no. Que pues él nos cuenta que el mausoleo se veía como que no lo visitaban ya en años. Descuidado. Entonces sí podría ser que aquí en contacto. Exacto. O sea, no hay nadie a quien contactar. ¿Que tú lo harías? O sea, ¿tú te involucrarías todavía más? No sé. Porque... No, o sea, yo no lo haría, pero sería lo ideal. Sí, porque si te pones a pensarlo, como que hasta da como para decir, ok, tú me estás llamando porque encontraste esto. Primero, ¿qué hacías ahí en el mausoleo? Ajá. De una persona que no conoces. Ajá. En segundo, me estás diciendo que encontraste esto y qué tal si tú lo pusiste. Sí, o sea, como que tienes que inventar excusas o tienes que saber muy bien cómo manejarte en esa situación. Esa historia, fíjate que me gusta mucho, incluso para una película, para una serie, para un libro. Ajá. Así como que la historia de una persona que sueña con el tormento de alguien, pero que está investigando pues si la debe liberar, cómo liberarla. A lo mejor se deshace del muñeco y hay algo más, ¿verdad? Se me hace interesante como concepto esa historia. Sí, a lo mejor después vuelve a soñar y le muestra más cosas. Sí. Cosas así. O de otra persona. A lo mejor ahora él ya es así como que pues el elegido de cierta manera para estar ayudándole a los muertos. O sea, como concepto me gusta. Sí, da pauta para una... Sí. O un libro, una novela, o una película, o algo así. Sí. Si el día de mañana escribo un libro así, ya sabes por qué. Sí. Gracias a... Fue gracias a esta historia del podcast. Sí. Bueno, tu turno. Ok. Mi segunda historia, como les decía en la anterior, es una temática un poco similar, pero aquí ya vemos un poco más desde la perspectiva de la persona que está vandalizando una tumba. Entonces, bueno, la historia la cuenta un muchacho joven, y él nos platica que él en el pasado tuvo una novia que era muy inestable como persona, con problemas de ansiedad, problemas de depresión, y al parecer muchos de estos problemas eran a causa de su padre. Y pues sí, esta muchacha le tenía mucho rencor a su padre, demasiado. Al punto de que pues la persona que cuenta esta historia nos comenta que a día de hoy él ya no está con la muchacha, porque sus problemas como que sí estaban por encima de ellos dos, eran demasiado grandes de cierta manera. Pero bueno, lo que pasó dentro de esta historia fue que muere el padre de la muchacha, muere el señor, y pues su novio la acompaña en el funeral. Y ya cuando se acaba el funeral, ella le dice así como que en la noche vamos a venir tú y yo y vamos a destruir la tumba de mi papá. Entonces pues el novio se sorprende, ¿verdad? Pero como ya la conoce y ya sabe lo problemática que puede llegar a ser, él decide pues simplemente darle por su lado, ¿verdad? Como él no era una persona creyente, él dice así como que, ok, pues sí te acompaño y haces lo que quieras. Ok. Entonces, bueno, él no estaba encantado con la idea, porque al final del día pues estaban rompiendo al menos una ley al meterse al cementerio sin permiso. Sí. Entonces pues si los agarraban se iban a meter en problemas. Pero bueno, él le tenía más miedo a su novia que a la policía, de cierta manera, así que decide hacerle caso. Ok. Entonces cae la noche, van los dos juntos al cementerio y pues se brincan la barda, básicamente. Sí. Buscan la tumba del padre de la muchacha y pues ya cuando lo encuentran, la muchacha saca un martillo, que es lo que ella llevaba para hacer el trabajo. Entonces no era una lápida muy grande, pero pues era una lápida al final del día, y las lápidas son duras y son resistentes. Sí.
Y lo que la muchacha comienza a hacer, a pesar de la magnitud de la labor que estaba a punto de hacer, ella comienza a darle golpes de manera desenfrenada, desmedida, como si de eso dependiera su vida, con un frenesí y con un ímpetu increíbles. Ella golpeaba la lápida poco a poco con el martillo, iba pues destrozando pequeños trozos de la lápida, y esto lo hacía mientras gritaba, mientras lloraba. Todo esto era así como que una escena pues perturbadora al final del día. A lo mejor no era una escena paranormal, pero pues era una escena que te ponía los pelos de punta. Sí. Entonces, que me pregunto por qué se habrá dejado llevar así. Pues al parecer el rencor que le tenía a su papá era grandísimo. Este rencor, no sabemos exactamente qué le hizo el papá a la hija, pero pues sí, o sea, sabemos que la relación que tenían no era buena. Y sí, entonces bueno, la chica sigue con su tarea de destrozar la tumba, pero ya su novio comienza como que a preocuparse por todo el ruido que está haciendo su novia. Él piensa, pues, ok, o sea, va a escuchar a alguien de afuera, o este es un cementerio grande, pero los gritos son tan fuertes que puede escucharnos un vigilante que esté aquí trabajando, lo que sea. Entonces él ya se empieza a impacientar. Pero bueno, la muchacha eventualmente se cansa, porque pues es una persona al final del día, una chica delgada, no muy grande, y logró destrozar aproximadamente una tercera parte de la lápida, digámoslo así. Pero todavía quedaba pues mucho que hacer, ¿no? Si querían realmente destruir toda la lápida. Sí. Entonces, lo que hace la chica es que se para en seco, por así decir. Ella estaba frente a la lápida, dándole golpes, y se para en seco. Sí. Y levanta la mirada y gira hacia atrás para ver a su novio. Y le dice: tú vas a terminar de destruir la tumba, la lápida. El novio se niega, y pues a la muchacha esto no le gustó nada. Se le quedó viendo con una mirada de una persona pues enferma realmente, con los ojos no completamente inyectados en sangre, pero con los ojos irritados. Se le notaba en la mirada que estaba muy exaltada, estaba jadeando, su respiración era muy brusca, y pues él sentía como si en vez de estar viendo a su novia estuviera viendo un demonio, un monstruo o algo así. Pero bueno, le dice que no, y esto no le gusta nada a la muchacha, por lo cual se acerca a él y lo toma como de la espalda, se coloca detrás de él y lo empuja, al punto de que pues ya están los dos frente a la lápida. Y le dice así como que: vas a hacer lo que te digo. Y lo que hace ella es que pues desde atrás de él lo abraza de cierta manera, toma sus brazos y le pone el martillo en la mano. Sí. Entonces bueno, en ese momento pues el novio, el muchacho, tenía miedo incluso, porque al ver lo exaltada que estaba, pensaba en plan: no sé si me va a hacer algo, si me vuelvo a negar. Está muy violenta, está muy agresiva, y no sé si me va a hacer algo si me niego a hacer lo que me está pidiendo. Así que aceptó. Entonces, bueno, el novio continúa rompiendo la lápida, ya con golpes un poco más duros y un poco más efectivos, y pues ya, la lápida se va destruyendo poco a poco y se va destruyendo poco a poco. Ya cuando la lápida está bastante destruida, la novia pega un grito. De repente, ya se despega de su novio, ya no está junto a él, ya no lo está abrazando de la espalda, sino que se despega de él y pega un grito como de desesperación y de liberación a la vez. Pero lo que hace después es que saca un puñal. Saca un puñal y se le queda viendo a la luna
así los brazos extendidos hacia arriba, y grita algo como que estas son las últimas lágrimas que voy a derramar por ti, papá. Y se corta uno de los brazos. No la muñeca, porque pues eso la terminaría matando, pero se corta uno de los antebrazos y coloca los brazos pues de manera que el rastro de sangre pues termina en su cara. La sangre es abundante, va corriendo, se corta los dos brazos, de hecho, y pues sí, la sangre termina en su rostro y termina corriendo por sus mejillas como si fueran lágrimas. Y básicamente con esto terminaron pues el acto, ellos dos, y se fueron a casa. Su novio la dejó en su casa. La muchacha incluso le preguntó si él quería pasar la noche ahí con ella, pero pues él se negó, porque él desde ese punto en adelante ya estaba convencido de que ya no quería saber nada de esa muchacha. Y pues sí, esa es la historia. Es como que un ritual, siento yo, el que hizo la chica, porque hizo como que este simbolismo de que estas son las últimas lágrimas que voy a llorar por ti, y con su propia sangre ante la luna y habiendo destrozado su tumba, pues se traza las últimas lágrimas que derrama en nombre de su padre. Okay. Y pues sí, esa es la historia. Oye, está bien padre. La de todas las historias que hemos contado ahora, esa es mi favorita. Está como que muy impactante. Yo me la estuve imaginando así toda y es como si estuviera viendo, no sé, un capítulo de algo, de una serie de terror, una película. Sí. O como cuando lees un libro de terror y te vas imaginando así lo que están haciendo. Sí, es que como que todo el contexto se presta mucho para que te lo vayas imaginando, y es así como que impactante, no sé. Está bien padre, está bien padre. Pero en sí, ¿qué es lo que hacía el ritual, pues? O sea, pues el supuesto ritual. Ay, pues algo así como que maldecir al papá, me imagino, de cierta manera. Ajá. O sea, ella quería venganza, de cierta manera. Sí. Y fue en muerte del padre cuando ya se la pudo cobrar, quizá. Y pues bien por el muchacho por dejarla, porque pues obviamente una persona que hace eso, pues es una persona con muchos problemas. Sí, no manches. Sí, o sea, profanar una tumba de esa manera y pedirle a una persona que no tiene nada que ver con el tema que te ayude. Sí. Pues sí, o sea, como que no está bien, definitivamente. Así es. Y sí, como dices tú, los temas de hoy como que yo siento que se prestan mucho para película, para serie, para libro. Sí. Yo también cuando estaba investigando mis historias y leyendo las tuyas, era así como, escuchando las tuyas, como que sí te quedas así de, esto estaría chido en una serie o en una película. Esa historia me gustó mucho, así como para contarla un día de, no sé, de que te vas a unas cabañas o al bosque y en la noche a ver, vamos a contar historias de terror y contar esa historia. Sí. Como que se presta mucho para estar ahí quemando bombones y estar contando esa Sí, historia. exactamente, Que, sí. Esa historia la voy a guardar para mi repertorio ahí. Y es realista, o sea, si te fijas, como que a mí me gustan esas historias que no te muestran algo paranormal, sí, así. O sea, que no necesariamente parece un fantasma o cosas así. O sea, aquí te da miedo la muchacha y te da hasta más miedo que pues, un fantasma, no sé. Sí, porque está viva, o sea. Está viva y está loca y pues... capaz ya remate contigo ahí. Sí, exactamente. Pero bueno, ahora es mi turno. Muy bien. Mira, la otra historia que ahora te voy a contar, que les voy a contar aquí a todos, se llama El Llanto. El llanto. El llanto. La persona que nos cuenta esta historia nos platica que hace muchos años falleció una de sus tías. Ellos vivían en Zapopan, en Jalisco. En ese momento, exactamente en el año 2001, fue cuando su tía falleció. Y pues ya fallece bastante mayor, o sea, fallece como a los 79, 80 años, o sea, pues ya era importante el dato, ¿no? Pues vaya, era una persona mayor y toda la comunidad la conocía, o sea, era una muy conocida en todo el pueblo. Esta señora era su tía, era
era su tía. Entonces pues desgraciadamente fallece su tía y pues se junta toda la familia, empiezan a hacer los preparativos, etcétera. Y nos platica que en ese lugar, en ese pueblo, como en muchos otros, se acostumbraba que después de haberla velado, la llevaban aún por algunas calles de la colonia o del pueblo, que pues es cierto que se hacía una especie de procesión, una especie de, pues sí, una procesión donde la gente iba acompañando a las personas que habían sufrido la pérdida de la persona hasta el panteón. Y esta persona dice que salieron de la casa donde la habían velado y se dirigieron al panteón. En esa especie de procesión, como era una persona ya conocida en la comunidad, pues se fue uniendo gente en el camino, que se enteraban que pues la señora había fallecido. La habían conocido de muchos años y poco a poco se fue uniendo gente que no se habían enterado, y etcétera, y se fueron pues uniendo poco a poco. A la mitad del tumulto de la procesión, todos iban en silencio, muchas personas iban llorando, otras iban rezando. Ya ves que pues se da como que esa costumbre de que mientras van a llevarla, como que en el camino van rezando. Sí. Algunas señoras tienen esa costumbre. Y van con los rosarios, van rezando y van diciendo algunas oraciones. Entonces van caminando, recorren cerca de 10 calles y justo cuando entran al cementerio, cuando cruzan la puerta del cementerio, unos metros adelante está esta persona empieza a escuchar como un llanto. Pero era un llanto muy 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 triste, muy agudo, como pues sí, un llanto que no venía escuchando, o sea, un llanto nuevo, por así decirlo, que no había escuchado en el proceso de esas 10 calles que ya venían caminando. Entonces, cuando escuchó este llanto que no reconocía de dónde provenía ni de dónde, quién estaba llorando, por respeto a las personas que venían, pues no quiso voltear a ver quién era esa persona, ¿verdad? Porque se le hizo como de mala educación voltear a ver por qué estaba llorando de esa manera. Pero describe el llanto como muy triste, como muy triste por la pérdida de la persona. Siguieron caminando. El cementerio describe que era algo grande y siguieron caminando. Y conforme iban pasando el llanto, se iba acercando un poquito más a esta persona, como que la escuchaba cada vez más cerca. Pero decidió definitivamente no voltear, porque además se entiende que él también estaba viviendo un luto. Claro que pues era su tía, entonces pues no voltea. Llegan a la parte del cementerio donde van a enterrar a su tía, y en esa parte del cementerio las personas se empiezan a hacer como en un círculo, como, pues no sé si me entiendes, como alrededor de donde la van a enterrar. Uh-huh. Para ese momento ya eran muchas personas las que él describe. Eran como alrededor de 50, 60 personas las que se fueron uniendo a lo largo de la caminata de la procesión. Entonces pues ya eran muchas las personas que estaban allí. Empiezan los preparativos, empiezan a rezar, etcétera. Solamente faltaba que llegara el sacerdote, el padre, que es el que da pues la bendición al momento de que bajan el ataúd. Y justo en ese momento empiezan a escuchar nuevamente el llanto, pero en esta ocasión sí distingue de dónde venía. Voltea, como que sintió la mirada de alguien. Voltea y abajo de un árbol muy grande que estaba a unos metros de donde iba a ser enterrada su tía, ve a una señora muy bajita, un poquito gordita, con un velo negro en la cabeza, agachada, y pues de ahí provenía el llanto. Entonces dijo: híjoles, o sea, con toda la pena y la verdad que si quiero saber quién es, pues la pérdida creo que la está sufriendo inclusive más que nosotros, ¿no? Porque pues su llanto te era como muy triste. Y pues se veía como sola, entonces pues sí le da como mucha pena eso. Entonces pues como que empieza a abrir paso a la gente
Y lo que pudieras pensar es que cuando llega, ya no está la señora, ¿verdad? O sea, típico de que ves a alguien y entre la gente pasas y de repente ya no está la señora. Pues no, justo ahí estaba la señora y seguía llorando, quizás un poquito más bajo, pero pues el llanto era el mismo. Se acerca a la señora y le dice: una disculpa, yo soy sobrino de la persona que acaba de fallecer. Me presento, la conozco, es familiar o... Bueno, le dice, la conozco, es alguna persona cercana a ella o algo así. Y la señora, solamente sin quitarse el velo y con la vista agachada, le dice: era mi amiga y mi nombre es Josefina Velázquez. Y él dice, pues mire, es raro, pero también le expreso mi más sentido pésame, a pesar de que pues es mi familia. Y la señora le dice: gracias. Justo en ese momento llega el sacerdote y pues todos voltean a ver al sacerdote que ya había llegado. Él dice que volteo escasos 10 segundos y cuando regresa la mirada a la señora ya no estaba. Entonces pues como que se saca de onda y dice: ¿qué pasó? Aquí la empecé a buscar con la mirada por todos lados, la empieza a buscar entre la gente y pues no la encuentra. Dice, bueno, quizá, o sea, no fue tan raro porque tardó 10 a 15 segundos, no es como que haya sido un segundo y haya desaparecido. Dijo, se pudo haber movido y ya, pues empiezan a bajar el cuerpo, empiezan a bajar el ataúd a la fosa y hacen oración, etc. Pero pues él ya no vuelve a escuchar el llanto de esta señora. Entonces terminan pues el sepelio, termina todo lo que se tenía que hacer y se empiezan a retirar. Y justo cuando iban saliendo, en casi unos metros antes de cruzar la puerta del cementerio, una de las primeras tumbas le llamó la atención porque tenía 2 veladoras prendidas. Algo le dijo: acércate, porque estaba a unos pasos, o sea, una tumba que estaba ahí en el pasillo central. No era como que estuviera adentro, estaba literal así en el pasillo. Y ya era tarde, se veía que las 2 veladoras estaban prendidas. Cuando se acerca, pues él describe que se llena de terror porque empieza a leer y la lápida decía: Josefina Vázquez. Es la misma persona que había llorado en el sepelio de su tía. Y tiempo después, pues entre familias empiezan a contar lo que pasó y una persona mayor de la familia que era pues también ya tenía como que la edad de entre 70 80 años, era familiar de ellos. Y le dice que eso no es posible porque pues esta persona, Josefina Vázquez, sí era amiga de tu tía, le dice. Fueron amigas en la juventud. Toda su vida la tía vivió en ese pueblo. Ella fue amiga en su juventud y siguieron siendo amigas hasta muchísimos años más. Hasta que pues con el paso de los años Josefina perdió la vida y pues no se sabe de qué manera. Entonces pues ella le fue a llorar a tu tía. Y esa es la historia. Ok, curioso porque pues las dos están muertas ahora. Entonces pues a lo mejor en dado caso sería para alegrarse. Es que eso es lo que te iba a decir. Porque normalmente cuando alguien te recibe es con alegría. Ajá. Porque estaba llorando. O a lo mejor sabía la amiga que no iban a ir al mismo lugar. Eso es lo que yo supongo. Tal vez esta persona, la tía, iba a ir a otro lugar a donde no estaba su amiga. Porque, o sea, ¿qué podría ser? Que la amiga estuviera en el purgatorio o en el infierno y la tía fuera al cielo. Pero en dado caso se pondría feliz. Ajá. Yo digo que es al revés. A lo mejor la amiga estaba en el cielo. Ajá. Y se dio cuenta que la tía no iba al cielo, sino a otro lugar. Por eso lloraba. Porque yo diría, la tía va a ir al purgatorio, pero pues no sería como que suficiente para llorar, porque sería en plan, ok, o sea, va a pagar sus penas. Eventualmente, no sé, nos vamos a volver a ver. Ajá. Pero no. Ya, o sea, estando en 2 lugares totalmente opuestos, es como que, ok, o sea, no nos vamos a volver a ver. Sí, porque o sea, estaba llorando y era un llanto muy triste. Ajá. O sea, era un llanto que tú decías, te transmite esa tristeza
y está llorando ahí sola, o sea, se siente como que solitario ahí. Entonces, era porque pues obviamente no se iban a encontrar. O sea, imagínate entonces como que la historia de pues el espíritu de la amiga esperando quizás toda la vida a que se reencontrara con la tía, su amiga. Y resulta que al final no se iban a juntar de nuevo. Ajá. Pues pero entonces yo pensaría, la amiga muerta antes de la muerte podría ya hacerse una idea de cuál va a ser el destino de su amiga, la tía. O no sé si para ella sí habrá sido así como que sorpresa porque no sabía nada. Ajá. O sea, no sé. ¿Quién sabe? Es que lo raro es que siempre que te reciben es porque ya saben que van a ir, que van a estar juntos. Pero ella lloraba y es porque yo creo ya sabía que no. Porque eso de que te reciben sí hay como que historias de lo contrario, ¿no? Que pues se encuentran a alguien pero no está llorando, simplemente está ahí como que acompañando en el proceso. Justo ahorita voy a contarte otra historia que involucra eso. Ok. Entonces, pues por eso te digo. Pero antes no sé si tengas tú otra historia que contar. Sí, Okay. Bueno. Échala. Mi última historia ya es una historia un poco más impactante que las anteriores, pero bueno. Ok. Esta mejor para el final. Sí, es una historia digna para el final, de cierta manera. Va. Esta es la historia de un muchacho que tenía problemas económicos. Y era un muchacho que vivía en un pueblo pequeño. A él le gustaba vivir en este pueblo pequeño, pero él tenía familiares en otro lado. Sí. Que esa era como que su última opción. Era su último recurso en el caso de que se quedara sin dinero. Pues iba a tener que irse con su familia a X lugar que no le gustaba tanto. Ajá. Entonces, bueno, tenemos la historia de este muchacho que está intentando solventar sus problemas económicos. Y lo que pasa es que en ese pueblo pequeño pasa la muerte de una persona importante. Muere el dueño, el gerente del pequeño banco con el que contaban ahí. Sí. Entonces, bueno, él tenía un grupo de amigos que supuestamente lo que hacían a veces era rapiñar tumbas. ¿Para qué? Porque existía pues la tradición de a los muertos enterrarlos con sus joyas en caso de que las tuvieran. O sea, si las personas tenían joyas valiosas, se les enterraba con ellas. Y sus amigos supuestamente lo que hacían era que pues rapiñaban las tumbas, sacaban las joyas y las vendían. Entonces, bueno, los problemas económicos de este muchacho eran tan grandes que al final del día él decidió hacer lo mismo. Era algo que no lo enorgullecía, definitivamente. Sí. Pero se vio obligado a hacer, o al menos así se sintió él. Pero bueno, él decidió hacerlo solo, porque no quería que hubiera una sola persona que pudiera delatarlo, no confiaba del todo en sus amigos. Entonces, él en la noche busca en el cementerio, se mete en el cementerio y pues busca a esta persona del banco por su nombre, porque es una persona de renombre en el pueblo y todo mundo sabe cómo se llama, ¿no? Entonces, bueno, va buscando por las lápidas, hasta que eventualmente encuentra la tumba del dueño del banco. Y bueno, él tiene como que un poco de arrepentimiento en lo que está haciendo. Ajá. Y siente como que se quiere arrepentir. Pero bueno, él piensa en plan, ya estoy aquí, ya me metí. Si me atrapan en este punto, desde ya estoy en problemas. Entonces, bueno, pues vamos a terminar con esto y ya. Entonces, bueno, él procede a escarbar hasta el punto de poder ver la tumba. Ya cuando él tiene la tumba ante sus ojos, pues la fuerza con un martillo que tenía rompe el candado como pudo. Y pues bueno, abre el ataúd y se da cuenta de que efectivamente la persona
estaba enterrado con sus joyas, ahí con él. Sí. Entonces, bueno, él le quita las joyas, las guarda en su mochila que él llevaba, y lo que hace es que poco a poco toda la tierra que él había apartado pues comienza a volverla a poner en su lugar. Comienza a volverla a poner en su lugar. Pero lo curioso es que mientras él hacía esto, comienza a sentir un frío muy repentino y muy intenso. Y a la par de este frío, también podía escuchar cadenas que se movían a la distancia. Entonces, pues sí, o sea, él estaba poniendo la tierra de vuelta en su lugar en la medida de lo posible, pero él sentía este frío extraño y escuchaba las cadenas a la distancia. Sí. Entonces, bueno, llega un punto en el que dice, ok, ya puse la tierra y pues me voy a ir. Pero conforme él caminaba, escuchaba más cercamente estas cadenas. Cada vez era más fuerte el ruido, cada vez era más fuerte. Hasta que bueno, llega a un punto en el que a la distancia ve la figura de un hombre muy alto y con un sombrero y con una barba muy larga. Y se le queda viendo fijamente. Lo que puede darse cuenta es que la figura de este hombre comienza a acercarse a él. Comienza a acercarse a él, comienza a acercarse a él. Él le grita, pero no le responde nada. Y pues él comienza a sentir miedo. Y el miedo creció cuando él pudo ver que esta figura tenía una hoz grande y filosa en sus manos. Tenía una hoz que pues parecía que pretendía usar como arma, porque se estaba dirigiendo a él, pero corriendo ya en este punto. La figura del hombre grande estaba corriendo. Entonces, bueno, el muchacho entra en pánico y él también se echa a correr. Se echa a correr y sale del cementerio. Corre todo lo rápido que puede, pero él siempre sigue escuchando las cadenas a la distancia. Sí. Sigue escuchando las cadenas y sigue escuchando incluso los pasos muy tenues, pero los escucha. Llega un punto en el que él ya llega a su casa, que es una casa, cabe destacar, que no es así como que una calle como las de una ciudad. Este era un poblado así rural realmente, y la casa de él estaba incluso un poco apartada de las demás casas. Entonces su casa estaba un poco en la nada, de cierta manera. Él llega a su casa, abre la puerta, se encierra y pues reposa sobre la puerta, ¿verdad? Pero ya dentro de su casa. Él está así como que pues recuperando el aire. Para su sorpresa, él vuelve a escuchar las cadenas. Ya estando dentro de su casa, sigue escuchando que a lo lejos se están acercando las cadenas. Y se están acercando las cadenas. Y pues sí, efectivamente mira a través de la ventana de su casa y puede darse cuenta de que este hombre sigue persiguiéndolo y va camino pues a la casa. Entonces él se termina de asustar, ya está totalmente en pánico y decide buscar una escopeta que él tiene dentro de su casa, escondida. Entonces bueno, se pone nervioso, está buscando la escopeta, no la encuentra, y en el proceso de todo esto él ya escucha cómo el hombre está golpeando fuertemente su puerta, la cual era de madera. Entonces comienza a escuchar incluso cómo trozos de la puerta comienzan a despegarse, y pues esto no hace más que aumentar su pánico, ¿verdad? Él encuentra la escopeta, pero ahora está intentando cargarla. Se pone nervioso, se le caen los perdigones, no puede cargar bien la escopeta, y llega un punto en el que ya el hombre cruza la puerta de su casa y se encuentra frente a frente con el muchacho. Lo está viendo a la cara, es una cara muy pálida, su barba pues es una barba totalmente blanca, y él tenía pues este sombrero del
que les hablaba antes. Entonces pues ya el muchacho en ese momento está resignado a morir. Pero lo que pasa es que el hombre sí se acerca a él con la hoz. Pero al ver que el muchacho estaba paralizado, de cierta manera como que baja la postura. Baja la postura, ya no está como en posición de ataque. Y lo que hace simplemente es extender la mano hacia adelante. Así se queda un rato. El muchacho pues valora todas sus opciones, intenta encontrarlo algo de lógica a la situación. Y lo que hace es que básicamente se quita la mochila de la espalda y saca las joyas que se había robado. Sí. Le da las joyas al hombre que lo estaba persiguiendo y el hombre simplemente se da la vuelta y se va, pero lentamente. Ya no se va corriendo, simplemente se va caminando. Pasan unos cuantos minutos. El muchacho estaba pues en el suelo, intentando reflexionar, intentando procesar toda la situación. Y de repente algunos vecinos se acercan, algunas personas que pudieron escuchar todo el escándalo del hombre rompiendo la puerta a la distancia. Y se acercan y le preguntan, oye, ¿qué pasó? Y pues él no le cuenta realmente a estas personas lo que pasó. Simplemente les dice, es que se metió alguien a intentar robarme. Sí. Y bueno, pasan los días y lo curioso es que días después él se entera de que la tumba que él había dejado tapada de tierra, sí, quitó la tierra y sacó las joyas, pero después él volvió a colocar la tierra en la medida de lo posible. Sí. Pues esa misma tumba se encontró por la policía, por los cuidadores del cementerio, pues descubierta, ya no tenía la tierra encima. Y pues las noticias, los periódicos, todo contaba que pues el gerente del banco estaba ahí con sus joyas. Entonces, pues sí, o sea, esta es la historia de un cuidador de cementerio, efectivamente, pero de un cuidador de cementerio implacable y muy comprometido, de cierta manera. Muy comprometido. Muy comprometido, realmente. No manches. ¿Cómo es posible eso? No sé, o sea, yo cuando estaba leyendo esta historia, no sé si tú has visto cómo es el Undertaker, el luchador. Sí, sí. Me imagino al Undertaker, básicamente. Con su abrigo, con su sombrero, 2 metros midiendo, o sea, así. Bien mamado. Sí, así, todo grande, todo mamado, todo de miedo, o sea, sí. Verga, güey, pues es el Undertaker de los cementerios, ¿verdad? El Undertaker de los cementerios, sí. Exactamente. Es que te digo, o sea, para hacer eso, güey, hay que tener huevos. Hay que tener huevos. ¿Robar en una tumba? Para cuidar, güey. Ok, sí. No, y para robarla también. Y para robarla también, obviamente. Sí. Sí, o sea, todo lo que involucre cementerio, güey. Ajá. Hay que tener huevos. Y de nuevo, yo con esto me imagino así como que una película sobre pues, el cuidador del cementerio espectral. Sí. Suena hasta estúpido de cierto modo diciéndolo así. Sí. Pero yo creo que sí se puede hacer como que con seriedad, ¿no? Ajá. Así como que, los ladrones del cementerio. De que todos los cementerios de esta zona nadie los roba por las historias del cuidador. Exacto. Sí, porque no hace que se me aparezca aquí el cabrón. Y no manches, güey. Sí. Qué buena historia, Pues mira, yo, como te decía ahorita, tengo una historia más. Ya es mi última historia. Entonces, pues, con esta vamos a dar cierre ya. Okay. A este episodio, el de la noche de hoy. Sí, está bien porque tu primera historia fue como con un giro muy drástico, pero fue corta, realmente. Sí, fue para dar introducción. Sí, exacto. Sí. Pues bueno, mira, esta historia. Ay, perdón, le pegué al micrófono. Son 2 historias, básicamente. La primera historia es que, o sea, se complementan, por así decirlo. La primera historia es de una persona que él cuenta que él tenía un abuelo que tuvo que cuidarlo
en el hospital. Porque esta persona pues ya estaba como que malita, estaba ya muy mayor. Y pues lo tuvieron que internar porque pues le iban a hacer una cirugía, una operación, algo así, le iban a hacer, ¿no? Pero pues ya era una persona pues adulta, mayor y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces pues un día él estaba ahí, normal, con el abuelo. El abuelo de vez en cuando le decía: hijo, ¿me puedes traer por favor un vaso de agua? Sí, abuelo, cómo no, está bien. Entonces pues él fue por su vaso de agua. Y cuando regresa se da cuenta de que el abuelo tiene una mirada extraña, viendo fijamente hacia la parte como del techo. Él se extraña, dice: pues, ¿qué está viendo? Porque se le ve una mirada rara. A su vez, él se da cuenta que esta mirada no es como de intriga, no es de miedo, es como de tranquilidad, es como de paz, bien raro. Dice: abuelo, ¿qué ves? Dice que el abuelo se quedaba viendo, cuando de pronto, en vez de estar simplemente viendo, el abuelo saluda. Dice: abuelo, ¿a quién le saludas? Se saca de onda. Es que dice: mira, me está saludando tal persona. Él empezó a decir nombres de familiares que él tuvo. Es que mira, me está saludando esta persona, míralas. Ay, él está viendo ya personas. Sí, mira, ¿que no las ves? Abuelo, no, dice: no, yo no veo nada. Míralas, mira, ahí está tal. Hola, ahí está, mira, se está escondiendo ahí en los árboles, en el paisaje bien hermoso. ¿Sí ves el atardecer que está ahí arriba? Dice: no, abuelo, sí, mira, ahí está esa persona. Justamente es lo que te decía, ¿no? A lo mejor cuando alguien te está recibiendo, pues te recibe alegre, ¿no? Uh-huh. Eso, entonces el abuelo, a lo mejor lo más probable es que lo estaba ya recibiendo. Pero pues esta persona obviamente le decía: no, diles que tú todavía no te vas a ir. Diles que tú vas a tener una cirugía mañana y que todo va a salir bien, que tú todavía no te vas a ir. Dice que el abuelo no le hacía caso, que él estaba feliz, o sea, incluso se le veía como si se le reflejara el sol en la cara, así, no sé cómo, pero como si se le reflejara el sol. Y luego: no, diles, abuelo, que tú todavía no te vas a ir. Dice que como niño chiquito, así, dice que no me voy a ir todavía. Pues ya, así quedó. Pasó el rato y volví a hacer lo mismo. Otra vez volteaba y saludaba a más personas y volví a ver gente. Lo operaron y al siguiente día murió. Entonces esta persona dice que siente que pues se fue a un lugar pues tranquilo, ¿no? Que él se fue tranquilo por lo que sucedió esa noche anterior. Ahora, caso contrario, en esta otra historia que te voy a contar, que es otra persona que tenía una abuelita. Pero esta abuelita era una señora que no la quería en su familia. No dicen por qué esta persona era mala, simplemente así nos lo dicen. Era una persona mala que no era querida por su familia, no se preocupaban por ella, no la frecuentaban y tal. No dicen por qué, pero pues sí dicen que era una persona mala. Entonces pues ella igual casi como que se pone mala y nadie quería ir a verla, a cuidarla. Entonces esta persona, que era pues obviamente su nieto, dice: yo voy a cuidarla. Va a la casa de ella y dice que era una señora que ni siquiera le dirigía la palabra. O sea, ella ahí sentada con una cara pues como de: no quiero que estés aquí, déjame sola. Pero pues ahí él estaba para ayudarla, ¿no? O sea, él le decía: abuela, ¿quieres que te traiga agua? ¿Quieres que te traiga una revista? Dijo: sí, o sea, tráeme una revista, ándale, vete, tráeme una revista y ahorita vienes.
Dice que él sentía ya incluso así como que, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ya mejor me voy, ¿no? Pero no, dice que pues dijo, voy a aguantar esta hoy, aunque sea. Se llegó la noche y dice que él ya estaba acostado cuando de repente siente que su abuela va y le dice: hijo, oye hijo. Dice: ¿qué pasó, abuela? Ya vienen por mí, ayúdame. Dice: ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice: es que ya vienen, ya me van a llevar y yo no quiero. Dice: pero es alguien malo, ayúdame por favor. Dice que cuando de repente, en el reflejo de una ventana, vio que una sombra grande y oscura iba caminando la ventana. Y que cuando acabó de cruzar la ventana, ¡pum!, se desvanece la abuela. Y en ese momento ella muere. En el acto. Acaba de cruzar la sombra, se desvanece la abuela y muere. ¿Qué quiere decir? Que si te portas mal, o más bien, dependiendo cómo te portes, es la persona que viene a recogerte. O bueno, la entidad. Sí, porque el señor no se fue con miedo. No se fue con miedo. O sea, él ya incluso ya... Ay, hola, ya. A mí me dio incluso tristeza la historia del señor, porque me estaba imaginando como que la situación de que ya eres un señor grande, ya muchas de las personas que conoces se murieron. Uh-huh. A lo mejor tu esposa, tus hermanos, tus amigos. Sí. Entonces como que tener ese momento de darte cuenta de que, ok, sí, me voy a morir, pero me voy a volver a juntar. Pero los voy a volver a ver. Sí. Como que imaginarme un señor grande en esa situación, pues no sé, no sé si tristeza, pero me dio como nostalgia, pues sentimiento, o sea, sí, porque sí. Si en ese momento le dio tanto gusto ver a esas personas, probablemente es porque antes sentía mucha tristeza de no estar con ellos. Eso fue como que el sentimiento que me dio. Ok. Sí, la otra señora, pues ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuál es su destino? Pues quién sabe. Sí, o sea, como te digo, nos describen que fue una persona mala. ¿Por qué? No sé, no dicen. Pero que sí era una persona mala. Entonces, contrastando esas dos historias, pues en relación a cómo te portes tú aquí, es quién va a venir por ti y a dónde te vas a ir, ¿no? Sí, es como que pues no le temas a la muerte, temele a la vida. Y lo que hagas en ella. Ajá. Que para mí fue como que un privilegio, ¿no? Para el abuelo poder saber a dónde se iba a ir a lo mejor antes de morir. Sí. Que se fuera con esa tranquilidad de decir, ay, no manches, me voy a ir con ellos. Sí, o sea, es como... Y caso contrario, güey, la señora fue como que un castigo saber también. Y si te fijas fue como que de una le vino el arrepentimiento porque ahora sí voy con mi nieto. Ajá. Y le hablo como si nos lleváramos bien, no sé. Y ella sabía que corría peligro, porque le dijo, es que alguien viene por mí, me va a hacer algo y ya me van a llevar y... O sea, ese es su castigo. El otro fue a lo mejor un premio y el otro fue un castigo. Entonces, pues sí, las dos caras de la moneda. Sí, o sea, pues es que yo al final del día sí pienso en que lo que haces lo pagas de una manera u otra. Y pues hay gente que no se da cuenta de eso hasta el final, hasta el último momento posible. Exactamente. Y pues sí, hay que ser conscientes de que las decisiones de uno condicionan pues lo que pasa contigo al final del día. Sí. Y hay que tener cuidado. Así es. Oigan, pues llegamos al final de este episodio. Yo les quería preguntar qué les pareció el último episodio que subimos, el de la IA. No sé si les gustaría que siguiéramos haciendo ese tipo de contenido, porque esa IA se presta para traer a quien tú quieras, ¿eh? De hecho, pensábamos hoy implementarlo, entrevistar a un vigilante de un cementerio y ver qué nos contaba. De hecho, no sé si tú quieras hacerlo ahorita así de rápido o ya lo dejamos así. ¿De cuánto tiempo nos quedó el episodio? 1 hora y media. Yo creo que es incluso un poquito más de lo estándar, ¿no? Sí, de hecho sí, o sea, siempre nos dura 1 hora. Hora 20, hora 15. Ajá.
Pero pues hemos subido episodios de 2 horas. Entonces, tú hoy te dejo. Tú decidas. Pues podemos hacerle unas cuantas preguntas, o sea, ¿Quieres sin que extenderse tanto. ¿Quieres que le hagamos pues unas cuantas preguntas? Sí, yo creo que unas cuantas preguntas sí estaría bien. Ok, va. Entonces déjame contacto a este cabrón. Ay, sí, mientras platica con el público. Ok, sí, pues estábamos pensando como en las opciones que nos da el tener esto de la IA, de las conversaciones, porque sí, así como tuvimos el episodio anterior con el tema del asesino serial, pues así podríamos tener que un cuidador de un cementerio, que un niño que cometió un asesinato, que no sé si la IA como que te permita eso porque tiene ciertos filtros. Pero, o sea, sí, se presta para todo. O sea, para una persona que salió del manicomio, una persona que asesinaron a sus padres, como que siempre aquí el tema común es el asesinato, ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea, cuéntenos si les gustó el episodio de la entrevista a la inteligencia artificial y dennos ideas a lo mejor para entrevistar a otros personajes de esta misma manera. Así es. ¿Qué más podemos decir? ¿Tienes eso listo ya? Sí, o sea, la voz nada más, pero Ah, ok. no ¿Te hace sé. falta ponerle como que la descripción? ¿Quieres esa voz? ¿Se escucha bien? Sí, ok. Sí. Va. Bien, ya casi está listo, Ok. No sé si quieres que pensemos en la descripción en conjunto o algo así. No sé si ya estás poniendo la descripción del personaje. Ya la puse. ¿Qué le pusiste? Pues es un vigilante de un cementerio que le gusta contar sus experiencias paranormales. Ah, ok. Tal cual lo que necesitamos. Tal cual lo que necesitamos. Entonces, déjame le digo. ¿Estás listo para contar tus experiencias paranormales en el podcast? Bien, bien, bien. Que Dice, diga, por ¿no? supuesto. Aquí estoy para compartir. Por supuesto, estoy aquí para compartir mis experiencias paranormales contigo y con tus oyentes. Esperamos captar su atención y su imaginación con mis relatos de lo paranormal. Va, entonces vamos a marcarle y vamos a ver qué nos dice. Yes. Marcando. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias por preguntar. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Pues queremos que nos cuentes aquí en el podcast algunas de tus experiencias paranormales que has tenido como vigilante de cementerio. ¿Tienes algunas que quisieras compartir? Aquí el público nos está escuchando en este episodio. Por supuesto. Como vigilante de cementerio he tenido muchas experiencias paranormales que con mucho gusto comparto con tus oyentes. Recuerdo una noche particularmente inquietante. Ok, pues adelante, cuéntanos esa vez qué pasó, qué sucedió. Bueno, fue una noche particularmente oscura y sin luna. Estaba patrullando alrededor del cementerio cuando de repente escuché un extraño ruido de arrastre proveniente de un rincón oscuro cerca de una parte del cementerio muy vieja. Me acerqué con cautela y en ese momento escuché un grito agudo y terrible que me hizo temblar en todo mi cuerpo. ¿Y qué crees tú que haya sido ese grito? ¿Investigaste o preferiste mejor quedarte ahí guardado, resguardado? El grito era tan inquietante y perturbador que me llenó de terror y decidí no investigar más. Estaba claro que había algo siniestro en el cementerio esa noche, así que me alegré de estar cerca de la entrada y poder irme a casa lo antes posible. A veces es mejor no saber lo que acecha en la oscuridad. Sí, creo que tomaste una muy buena decisión. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo también. Oye, ¿y has visto alguna vez algún fantasma? Visto, o sea, realmente, no escuchado, sino visto. A lo mejor alguna niña, una bruma, alguna persona, no sé. ¿Has visto algo así tal cual?
Sí, he tenido una experiencia muy clara con un fantasma. Estaba patrullando por la parte más vieja del cementerio cuando de repente vi la figura de una niña pequeña caminando cerca de una de las tumbas. Era como si estuviera flotando en el aire y tenía una aura pálida y etérea. Me quedé atónito y asustado hasta que la figura simplemente desapareció frente a mis ojos. Ok, yo creo que yo también, yo hubiera salido corriendo de haber visto eso, la verdad. ¿Y a día de hoy sigues siendo vigilante, oye? ¿O qué? ¿A qué te dedicas? ¿O qué? Afortunadamente, no renuncié a mi trabajo después de ese incidente y he continuado siendo vigilante en el cementerio durante años. Sin embargo, ahora tomo aún más medidas de seguridad y siempre estoy atento a cualquier señal de actividad paranormal. Además de mi trabajo en el cementerio, también dedico mi tiempo a escribir y estudiar historia local. Oye, ¿tú crees que al trabajar en ese tipo de lugar te puedas llegar a llevar algún tipo de energía a tu casa, o que se te pegue algún tipo de energía a ti por estar en ese tipo de lugar? ¿O crees que eso no te afecte a ti? Es una pregunta muy interesante. Honestamente, en ocasiones he sentido que he sido afectado por la energía del cementerio, especialmente cuando he tenido experiencias particularmente inquietantes. Es como si algo se hubiera adherido a mí y me hubiera seguido a casa. He tenido pesadillas y he sentido una presencia extraña en mi hogar a veces, pero he aprendido a protegerme mental y espiritualmente para minimizar estos efectos. ¿Cuáles son algunas de las medidas de protección que tomas tú para no traerte como que esas tensiones y esas energías del cementerio a tu casa? ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces para protegerte? Primero y principal, siempre limpio mi cuerpo y mi mente con agua bendita y oraciones antes y después de terminar mi turno en el cementerio. También he aprendido a visualizar a mi alrededor un campo de protección de luz blanca para repeler cualquier energía negativa que pueda estar presente. Finalmente, cuando estoy en casa, siempre presto atención a los posibles cambios en mi entorno y pido a mis guías espirituales que me protejan y me ayuden. ¿Eso quiere decir entonces que tú eres una persona religiosa? ¿Se podría decir pues entonces que sí crees en Dios? ¿O más bien tú eres creyente de otro tipo de ser supremo o de otro tipo de cosas? Sí, yo soy una persona religiosa y creo en Dios. Aunque he experimentado eventos paranormales, sigo teniendo mi fe en lo que no se puede explicar científicamente. También practico técnicas espirituales y de meditación que me permiten conectar con lo divino y percibir lo que no es visible a los ojos humanos. Creo que hay una fuerza más allá del entendimiento humano que nos guía y nos ama, y mantengo mi mente abierta a otras creencias y experiencias. Ok, pues antes de despedirnos ya del podcast, no sé si tú gustarías contarnos alguna anécdota que no hayas contado en ningún otro podcast, o no sé si... Claro, tengo una historia corta para compartir contigo y tu audiencia. Hace algunos años estaba patrullando por el cementerio cuando sentí una presencia muy fuerte cerca de una tumba que estaba vigilando. Cuando me acerqué, escuché una voz débil en mi cabeza que decía: "No puedo descansar en paz". Fue un momento inquietante y me dejó pensando en el destino de esa alma en pena que aún buscaba tranquilidad. Yo creo que fue un mensaje muy directo, la verdad, y te quedaste con la espinita de... Sí, era un mensaje claro y preciso que me dio escalofríos. A veces los espíritus intentan comunicarse con nosotros y transmitirnos mensajes a través de señales como esas. Fue un momento que no olvidaré. Definitivamente fue un mensaje muy directo y se sintió como si esa alma estuviera pidiendo ayuda. Aunque no pude hacer nada para aliviar su sufrimiento, siempre me quedo con el pensamiento de que incluso después de la muerte hay almas que necesitan ser consoladas y comprendidas. Oye, pues muchas gracias por tu participación. Agradecemos mucho que hayas estado aquí contándonos estas historias. Gracias a ti por darme la oportunidad de compartir mis experiencias. Ha sido un placer conversar contigo y espero que mi participación haya sido de interés para tu público.
cuando gustes, puedes volver aquí. Encantado de volver a participar en el podcast cuando lo necesites. Gracias nuevamente por el espacio y la oportunidad de compartir mis experiencias. Listo. Ok. Interesantes historias, las de nuestro amigo, el cuidador de cementerios. Así es que no me dejaba terminar. Se puso ansioso al final. Sí, se puso medio raro ahí. Sí. Pero bueno. Pues este ha sido el final. Ojalá les haya... Bueno, el final, ¿no? El final de este episodio. Ojalá les haya gustado. Y pues ahí coméntenos ahí qué les parece, qué les pareció, qué podemos mejorar, qué no les gustó. Y pues vean el detrás de cámaras de este episodio en TikTok, porque solamente ahí se sube el detrás de cámaras. Ya se la saben, cuéntate otra. Y pues de mi parte ha sido todo. De mi parte también es todo, gente. Cuéntenos en los comentarios, así como dice Raúl, lo que les gustó, lo que no les gustó. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Adiós, gente.